Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, cuando discutimos la reforma educativa, dijimos con mucha insistencia que se estaba generando un Frankenstein con esa reforma. Y seguimos sosteniendo esa tesis porque, a pesar de que incorporamos un concepto que dijimos que se manejaba de manera muy ambigua en la educación y todo el mundo hablaba de educación de calidad, el Senado plasma este concepto en el artículo 3 de la Constitución de la República. Le preguntamos al ciudadano Chaufet y le preguntamos al ahora secretario Aurelio Nuño cuál era el perfil del educando que se pretendía obtener con la mentada reforma. Porque en México, en el sistema educativo nacional, están apareciendo problemas gravísimos como la violencia escolar, que todo el mundo conoce como el bullying. Y la violencia escolar tiene su origen precisamente en la falta de conocimientos que se tienen que incorporar a los niños desde preescolar, luego en primaria y fortalecerlos en la secundaria. Esta reforma educativa, todos sabemos que fue una reforma educativa de tinte laboral. Nada tuvo que ver con la mejora de la calidad educativa. Nosotros seguiremos sosteniendo que para elevar la calidad de la educación se necesita, por supuesto, la profesionalización de los maestros. Es importantísimo esa parte, pero, por ejemplo, hoy se corre a un maestro porque no asiste a los cursos que la autoridad educativa, dígase la SEP o los institutos de educación de los estados, convocan. ¿Y quién le garantiza a los maestros que los cursos de la SEP son mejores que cursos que puedan impartir otras escuelas de educación superior? Dígase nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Solamente porque los imparte la SEP, ya esos cursos son mejores y los maestros tienen que ir de manera obligada a un curso que no sabemos, porque no se ha evaluado si es el mejor para la profesionalización magisterial. Pero estamos de acuerdo con la profesionalización magisterial. Con lo que nunca estaremos de acuerdo es que esta profesionalización se utilice como un método para reprimir a los maestros. ¿Cómo concebir educación de calidad si no se revisa la infraestructura educativa? El último informe de la OCDE dice que más del 50% de las escuelas de este país están en condiciones no aptas de infraestructura para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miente quien sigue sacando spots en la televisión para decirle al pueblo de México que con la reforma educativa que se hizo vamos a lograr la educación de calidad. Mentira, porque si el 50% de las escuelas del país no están en condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces no puede haber educación de calidad. Tampoco se quiso revisar el tema del equipamiento. Las escuelas de educación media superior, principalmente las tecnológicas y las agropecuarias, su equipamiento es de hace más de 50 o 60 años. Yo estudié en el CETIS 12 de CIVAC en 1974, acabo de ir a esa escuela y su taller parece un museo, porque la maquinaria con la que de manera didáctica se enseña a los alumnos sigue siendo de esa fecha. Imposible educación de calidad, y miente
quien sostiene que con la reforma educativa vamos a lograr educación de calidad. No se va a lograr si no se mejora el equipamiento. Un tema fundamental: 10 millones de nuestros infantes están en pobreza alimentaria, es decir, alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. Y hoy se dice que vamos a lograr educación de calidad con la reforma educativa. También mienten, porque si no mejoramos y no les damos alimentos sanos, suficientes y nutritivos a los alumnos del sistema educativo básico, cuando menos, entonces la educación de calidad no va a ser posible. En este dictamen, por supuesto que estamos de acuerdo en que se incorporen los fines de la educación, un sistema organizativo que promueve los valores democráticos, generando la conciencia del federalismo. Por supuesto que estamos de acuerdo en que la valoración del patrimonio histórico, cultural, artístico y natural de las diversas regiones del país lo tenga la educación como uno de sus fines, que la promoción mediante la enseñanza, el conocimiento de las diferentes culturas originarias, el respeto a la cultura y las tradiciones también se incorpore como uno de los fines, que se promuevan los fines de la igualdad de las personas ante la justicia, la protección, el ejercicio y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Estamos de acuerdo con todo lo que aquí se dice. Pero ¿cómo lograr un fin si no le metemos la materia prima? Y la materia prima solamente se logra revisando la currícula, que tampoco se quiso revisar. El maestro Jaime Torres Bodet planteaba con mucha claridad ante el país, en el periodo de Adolfo López Mateos, que el ciudadano del porvenir debería de ser el resultado del sistema educativo nacional, y hablaba de un tipo leal a él, a su patria, y hablaba de un tipo que reconociera el derecho del otro, y hablaba de muchas situaciones para definir el perfil del educando. Esta reforma educativa jamás la consideró. Se considera hoy en los fines, en el artículo 7, pero yo sí les pido, compañeros senadores, senadoras, que no se sumen al engaño, y que si queremos realmente que haya educación de calidad y todos estos aspectos se incorporen a nuestros educandos, entonces necesitamos revisar de manera necesaria la currícula. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Denedich.